Has llegado a la puerta dimensional. Un lugar donde la realidad se distorsiona y los límites entre lo posible y lo prohibido se desvanecen. Aquí escucharás relatos de miedo, historias paranormales y misterios que jamás deberían contarse. Dime en los comentarios. ¿A qué hora te atreves a escuchar mis relatos? ¿Y desde qué ciudad abres esta puerta prohibida? Porque si de verdad quieres sentir el terror más puro, suscríbete. Y activa la campanita. El turno maldito. Historias reales de terror vividas por traileros. Nunca he contado esto con lujo de detalle. Muchos creen que los traileros exageramos, que nuestras anécdotas nocturnas se inflan con el cansancio o con la soledad de las carreteras interminables. Pero yo sé lo que vi. Y sé lo que escuché. Y aunque me tiemblan las manos al escribirlo, tengo que dejarlo por escrito antes de que esas cosas regresen por mí. He manejado tráiler durante 26 años. He cruzado México de punta a punta, desde Tijuana hasta Cancún, desde Monterrey hasta Tapachula. He visto lo que la mayoría nunca verá, carreteras tan oscuras que parecen tragarse la luz, pueblos muertos olvidados por el tiempo y desiertos donde te sientes observado aunque no haya nadie por kilómetros. Pero nunca, nunca en mi vida, había vivido algo como lo sucedido durante el turno maldito. Ese viaje fue en noviembre del 2019. Me habían asignado un cargamento nocturno desde Chihuahua hasta Durango. Un trayecto largo, pero nada que no hubiera hecho antes. Comencé a manejar cerca de las 9 de la noche. El aire era seco y helado, podía sentir cómo la humedad de mi aliento se congelaba en la cabina. Ajusté el calefactor, acomodé mis guantes y salí a carretera. Todo iba normal hasta que pasé el kilómetro 148, un tramo que siempre me había parecido extraño. La señal del radio se corta, el GPS pierde momentáneamente conexión y una neblina espesa aparece de la nada. La primera vez que lo experimenté no le di importancia, pero conforme los años pasaron, me di cuenta de que ese tramo guarda algo que no pertenece a este mundo. Aquel día la niebla surgió de pronto, como si un gigante la hubiera soplado desde lo profundo del monte. Apareció enfrente de mí, densa como algodón, y mis luces altas apenas penetraban un par de metros. Reduje la velocidad. Aún así, sentí como la temperatura dentro de la cabina descendió de golpe. Lo sé porque mis dedos dejaron de sentir el volante por un segundo. Era como si el frío se metiera dentro de mis huesos. «Otra vez tú», murmuré, intentando aparentar tranquilidad. Pero no estaba tranquilo. A los pocos minutos, mis espejos comenzaron a vibrar, algo común por el motor del tráiler, pero esta vez la vibración era distinta, más profunda, como si alguien desde afuera golpeara el cristal con los nudillos. Revisé los laterales. No había nada. Solo esa masa de niebla bancal, suspendida sin moverse, como un gas muerto. Luego escuché la voz. Era un susurro, bajito, casi imperceptible. «Oye, oye». Me detuve. El tráiler quedó estacionado en medio de la carretera, con las luces destellando contra la neblina inmóvil. Apagué la música y el motor siguió ronroneando, pero algo más se escuchaba detrás de él, un arrastre suave, como si unos pies descalzos caminaran lentamente alrededor de mi unidad. «No es real», me repetí. Pero esa voz volvió. Más clara. «Bájate». Mi piel se erizó. Nunca había escuchado algo tan helado, tan inhumano, tan vacío. Intenté hablar por el radio, pura estática. Intenté marcar por teléfono, sin señal. La neblina se arremolinó frente al parabrisas, no como viento, sino como si algo dentro se moviera. Algo con intención. Algo que respiraba. Y entonces, lo vi. Una figura salió de esa niebla lenta, muy lentamente. Primero la forma de un pie, luego la sombra de una pierna, después un torso encorvado. No tenía rasgos, era una silueta deforme, alargada, como si estuviera hecha de humo, pero un humo negro que no se mezclaba con la niebla blanca. Se deslizó, no caminó. Y cuando estuvo a 1 metro de mí, apoyó las manos en mi parabrisas. Mis luces la atravesaban, pero no desaparecía. Esa cosa absorbía la luz. Y sonrió. No tenía boca, y aún así sonrió. Lo sé porque sentí la expresión dentro de mi mente, como si su risa se hubiera formado directamente en mis pensamientos. Aceleré. Aceleré sin pensar ni mirar atrás.
La figura se estiró contra el parabrisas, como una sombra pegada, arrastrándose con movimientos espasmódicos. Pero cuando la velocidad aumentó, la neblina empezó a diluirse. El bulto oscuro se despegó como si fuera humo aspirado por un vacío, desapareciendo al instante. Cuando pude respirar de nuevo, estaba temblando. Decidí no detenerme hasta llegar a la pensión de camioneros en la que normalmente descansaba cerca de Hidalgo del Parral. Aparqué el tráiler con manos temblorosas. Apenas bajé, escuché a otros choferes conversando en voz baja. ¿Viste la niebla?, preguntó uno. Sí, y hoy estaba más pesada que de costumbre. Dicen que ahí se aparece, dijo un tercero. Me acerqué. No tenía intención de escuchar chismes, pero algo en mí buscaba confirmación. No podía ser el único. ¿Qué se aparece?, pregunté. Los tres me observaron, como si ya supieran que yo también había visto algo. El caminante, respondió uno, un viejo de mirada hundida y manos arrugadas. No deberías haber manejado por ahí en noviembre. Me reí nervioso. ¿Y qué tiene noviembre? El viejo se frotó las manos. Cada 7 años, algo despierta en ese tramo. Algo que se llevó, hace décadas, un camión entero con todo y conductor. Desde entonces, cada vez que el ciclo se completa, vuelve a buscar compañía. No dormí esa noche. Apenas pude cerrar los ojos un par de veces antes de despertarme sobresaltado, sintiendo que alguien me observaba desde afuera de la cabina. El segundo encuentro ocurrió 2 días después. Iba de regreso, casi a medianoche. Sabía que debía evitar ese tramo, pero no había otra ruta. Me preparé mentalmente, luces altas, radio encendido, rosario colgado en el retrovisor. Cuando llegué al kilómetro 148, la neblina ya estaba ahí. Esa voz también. Oye. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No, murmuré. No esta vez. Pero la niebla no dio opción. Se cerró detrás de mí, como si formara un muro que me obligaba a avanzar. El frío regresó, más fuerte. Y entonces escuché pasos dentro de la caja del tráiler. Pasos lentos, pesados, como si algo caminara entre la mercancía. No puede haber nadie ahí, me dije, apretando el volante. Los golpes comenzaron después. 1, 2, 3. Como si alguien golpeara desde adentro con los puños cerrados. Baja, rugió la voz, ahora grave, profunda, como si varias gargantas hablaran al mismo tiempo. Grité. Lo admito. Grité como niño. Y el tráiler se apagó. Se apagaron las luces. Se apagó el motor. Se apagó todo. La oscuridad fue absoluta. No podía ver mis propias manos. Escuché algo subir por el exterior del tráiler. Una especie de arañazo, pero no como uñas, como garras largas y metálicas raspando el metal. Subía, 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 hasta que llegó justo encima de mí. El techo crujió bajo su peso. Cerré los ojos. Comencé a rezar. Y entonces, una voz habló dentro de la cabina. Ahora sí, bájate. Algo agarró la manija exterior de la puerta. La jaló. Y la puerta no se abrió. Pero no por falta de fuerza, sino porque algo, desde afuera, la sostenía, y se escuchó un gruñido de frustración. En ese instante, las luces del tráiler se encendieron solas. El motor rugió como si hubiera sido encendido por una mano invisible. Las puertas se cerraron con seguro automático. La niebla se dispersó. Y lo que sea que estaba arriba, desapareció. Aceleré sin mirar atrás. No volví a tomar esa ruta por casi 2 años. Pero el turno maldito no se quedó ahí. Los traileros que pasaban por ese tramo comenzaron a ver cosas que coincidían con lo que me había atacado. Sombras que caminaban junto a la carretera, figuras que se subían a los toldos de los camiones, voces que llamaban a los conductores por su nombre aunque nunca los habían visto. Los accidentes aumentaron. 3 conductores desaparecieron sin dejar rastro. Y todos estos sucesos ocurrieron de noche y en noviembre. Hace unas semanas, recibí una llamada de la central. Me asignaron un nuevo turno. La ruta incluye el kilómetro 148. Y adivina qué meses. Al escribir estas últimas líneas estoy estacionado en el acotamiento, a pocos minutos de entrar a ese tramo maldito.
La niebla ya se formó frente a mí. Ya escucho sus pasos alrededor del tráiler. Ya susurra mi nombre. No sé si podré salir esta vez. Si alguien encuentra este relato, que sepa que lo que vive en ese tramo no es un fantasma. No es un demonio. Es algo más antiguo. Algo que despierta cada 7 años. Y algo que siempre reclama un conductor. Las luces del tráiler acaban de parpadear. La puerta acaba de vibrar. Ya llegó por mí. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que escribí la última línea. Tal vez minutos, tal vez horas. Aquí adentro el tiempo se estira, se contrae, se traga a sí mismo, como si la misma carretera estuviera perdiendo sentido. La niebla ya rodeó completamente el tráiler. No es normal. No es niebla. Respira. Se mueve como si fuera un organismo vivo, latiendo, pulsando, acercándose cada vez más al parabrisas. Las luces parecen flotar dentro de ella, deformándose como si la misma luz temiera atravesarla. Intenté encender el motor. Nada. Intenté de nuevo. Solo un chasquido, un gemido metálico y silencio. Las luces del tablero parpadearon como si alguien las estuviera apagando con los dedos. No quiero mirar hacia los espejos retrovisores. Pero lo hago. Aunque sé que no debería. En el retrovisor derecho, lo veo. Esa figura. La misma. La sombra negra que vi años atrás. Solo que ahora es distinta. Antes era una silueta. Ahora tiene forma. Una forma más humana, más definida, como si la niebla la hubiera alimentado todos estos años. Tiene hombros anchos, brazos largos, un cuello demasiado delgado para sostener la cabeza. Una cabeza que parece torcida, ladeada, observándome desde un ángulo imposible. No se mueve. Pero sé que está consciente de mí. Sé que sonríe. Mis manos están sudando. La siento resbalar en el volante. Estoy respirando como si hubiera corrido kilómetros. No voy a bajar, susurro apenas audible. Y la figura responde. No con palabras. Con un golpe. ¡Bum! El tráiler entero se sacudió. ¡Bum! Otro golpe, esta vez más fuerte. La cabina vibró. Las ventanas temblaron. ¡Bum! La sombra golpea la caja del tráiler como si quisiera arrancarla de un solo jalón. Puedo escuchar cómo crujen los pernos metálicos, cómo gimen los remaches. Y entonces lo escucho arriba. Otra vez esas pisadas. Pero ahora no son lentas. Corren. Va, ta, 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 ta. Y se detienen justo encima de mí. No respiro. No muevo un músculo. La lámina se hunde bajo el peso de algo que no debería tener masa, algo que no debería existir. Los dedos, o garras, raspan el techo. Suenan como cuchillas. Como si quisiera abrir la cabina desde arriba. No, no, repito, sin darme cuenta. El radio se enciende solo. Estático. Ruido. Chirrido. Varias voces mezcladas. Y entre ellas, la mía. Mi propio tono. Mi propia voz diciendo: bájate de la unidad. Ya te estás tardando. Siento que el corazón se me detiene. Esa cosa puede imitarme. Puede copiarme. Entonces, algo cambia. El parabrisas comienza a cubrirse de escarcha. No de niebla. De escarcha real. Hielo. Como si de pronto estuviera dentro de un congelador industrial. Mis manos ya no sienten el volante. Mi respiración sale en nubes blancas. El aire se evapora. El cristal frente a mí se empieza a cuartear, despacio, formando una figura. Una mano. Una mano dibujada en el hielo. Una mano desde afuera. Una mano que presiona. Que insiste. Que deja marcas de dedos largos, demasiado largos. Y entonces la escucho de nuevo, esta vez clara, directa, como si estuviera sentada en el asiento del copiloto. Baja, dice esa voz, sin emociones. Ya es tu turno. No quiero mirar. No debo mirar. Pero giro la cabeza. Y está ahí, sentada a mi lado. No sé cómo entró. No sé cuándo entró. Es la misma sombra, pero más definida,
como si ahora tuviera piel hecha de niebla, ojos hundidos, una boca que no debería existir. Un agujero negro, abierto, sonriendo. Te estaba esperando, dice. Intento abrir la puerta del lado del conductor, aunque sé que afuera está peor. La manija no se mueve. Intento romper el cristal. Es inútil. El radio vuelve a sonar. Pero esta vez no es estática. Es la voz de otro trailero. ¿Quién anda ahí? ¿Alguien me copia? Dice, nervioso. Intento contestar. Ayuda. Aquí kilómetro 148. Ayuda. Mi voz se distorsiona en el radio. Sale como un gruñido, como si alguien comprimiera mi garganta. El trailero responde. Oye, ¿por qué hablas así? ¿Quién eres? La figura a mi lado toca el radio. Con un dedo. Y el aparato se apaga. No interrumpas, me dice, sin apartar esos ojos vacíos de los míos. Todavía no es tu momento de gritar. La temperatura baja aún más. Mis pestañas se congelan. Mis labios tiemblan tanto que no puedo formar palabras. Cada 7 años, continúa. Uno más. Se inclina hacia mí. Puedo oír como su piel cruje, como si no fuera piel sino ramas secas moviéndose. Me huele. Como un animal. Sus dedos se acercan a mi rostro. Lentos. Demasiado lentos. Y justo cuando están a centímetros de tocarme, un claxon retumba afuera. Un claxon real. Fuerte. Humano. Las luces de un segundo tráiler atraviesan la niebla. La figura a mi lado gira la cabeza hacia la ventana. La luz la atraviesa y la hace retorcerse como si estuviera hecha de humo y carne al mismo tiempo. Suelta un gruñido. Y desaparece. No se desvanece. No se esfuma. Simplemente deja de estar. El motor se enciende. El parabrisas se limpia. El calor regresa. La niebla se abre. Escucho la voz del conductor del otro tráiler por el altavoz exterior. Oye, ¿estás bien? Te vi detenido y te me atravesé para alumbrarte. No sé qué responder. No sé si estoy vivo por milagro o por accidente. No sé si esa cosa se fue, o si solo se escondió. Tomo el radio con las manos temblorosas. Sí, creo que sí. Gracias. No sé qué pasó. Hermano, no te detengas aquí, dice. No a esta hora. No hoy. Vámonos juntos. Arranco. Las llantas chillan. La carretera vuelve a ser carretera. Pero algo dentro de mí sabe la verdad. No se fue. No terminó. Solo me marcó. Me eligió. Y va a volver por mí. Porque el turno maldito no termina cuando sales del kilómetro 148. Termina cuando por fin te lleva. No pude dormir por semanas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura sentada a mi lado, con ese agujero negro por boca, respirándome encima, esperando que me durmiera para poder meterse en mis pulmones. No era paranoia. Lo sabía. Lo sentía. Se había pegado a mí. Y cada vez que pensaba en el kilómetro 148, algo dentro de mi tráiler crujía, como si viniera conmigo escondido entre las paredes metálicas. Esa cosa no pertenecía al camino. Pertenecía a mí. Y así llegamos a hoy. A mi último turno. Me asignaron una ruta que, otra vez, me obligaba a pasar por el mismo tramo maldito. Intenté rechazarla, rogar, suplicar, pero la central insistió. Es la única unidad disponible, dijeron. Tú eres el único que conoce la zona. Mentira. Sabía que no era una decisión humana. Algo estaba manipulando a todos. Algo me estaba llamando de regreso. Algo que quería terminar lo que había empezado. Así que acepté. A regañadientes, con el estómago revuelto, con un presentimiento tan profundo que parecía un tumor creciendo en mi pecho. Salí antes de la medianoche. El cielo estaba rojo. No naranja ni púrpura, sino rojo. Como si el horizonte estuviera sangrando. Nunca había visto nada igual. Ni los pilotos de la militar, ni los viejos campesinos, nadie podría explicar ese color. Encendí mi tráiler.
Lo escuché toser, gruñir y luego ronronear como si estuviera vivo. Y avancé, kilómetro tras kilómetro. Segundos eternos. El radio comenzó a fallar. La señal del GPS se fracturó en líneas de colores. El rosario colgado en el retrovisor empezó a oscilar sin motivo, como si alguien lo empujara con un dedo invisible. Y entonces, al llegar a la marca fatídica, la niebla apareció. Pero no era la misma. No. Esta vez era negra. Como petróleo hirviendo. Como humo sólido devorando la carretera. Metros más adelante, la luz de mis faros desaparecía como si entrara en la boca de un monstruo. Era una pared. Una pared viva. Una pared que respiraba. El tráiler, por voluntad propia, empezó a desacelerar. No, intenté pisar el acelerador, pero estaba duro, atorado. En ese momento supe la verdad. El tráiler ya no me obedecía a mí. Le obedecía a él. La niebla negra se abrió lentamente, como cortinas de teatro, y al otro lado apareció el caminante. Pero esta vez era gigantesco. No humano. Una sombra con huesos deformes y extremidades que parecían cables partidos. Su cuerpo se sacudía como si estuviera compuesto de cientos de almas intentando salir de adentro. Tenía una boca ahora. Una boca enorme. Formada por cientos de manos arrugadas, todas temblando al unísono, abriéndose como pétalos. Y me habló. Ya no con palabras. Me habló con recuerdos. Los míos. Me mostró a mi padre muerto, tirado en el suelo del taller. Me mostró a mi hermana llorando la noche del accidente. Me mostró la cara de todos los traileros desaparecidos, saliendo de su boca, estirando sus brazos hacia mí. Tu turno. Esa frase retumbó dentro de mis huesos. El tráiler se apagó de golpe. Las luces se extinguieron. El motor murió. Y mi respiración se volvió un cuchillo clavado en mis pulmones. Pero no iba a morir ahí. No sin pelear. Había llevado algo conmigo. Algo que nunca antes había cargado en 26 años de ruta. Un tanque de diésel extra. Y un encendedor. Con manos temblorosas lo tomé del compartimiento y lo abrí. El olor me golpeó la nariz como un puñetazo. El caminante avanzó un paso hacia mí. El suelo tembló. Las almas dentro de su cuerpo gimieron al mismo tiempo, formando un lamento que podía quebrar piedras. Es mi último turno, dije, con la voz rota. Abrí la puerta de la cabina. Y salté. El frío me mordió la piel. La niebla me arañó la cara como si tuviera dientes invisibles. Corrí hacia la caja del tráiler. Rocié el diésel por todas partes. La sombra dio otro paso. La carretera crujió como si fuera hueso seco. La figura extendió un brazo que terminó dividiéndose en varios, como raíces podridas, intentando alcanzarme. No voy a ser tu presa. Grité. Encendí el encendedor. Una chispa. Y luego, fuego. Una llamarada explotó bajo mis pies. El diésel prendió la caja en un segundo. El tráiler entero se convirtió en una antorcha. El rugido del fuego fue tan fuerte que opacó los gritos del caminante. El monstruo retrocedió. Por primera vez, lo vi asustado. Las almas en su cuerpo se retorcieron. Intentaron escapar. Millares de manos se asomaron por su piel negra como intentando huir antes de que el fuego las alcanzara. La criatura chilló. Un chillido tan alto que la carretera se fracturó. Mi tráiler estalló. La explosión iluminó la noche como si hubiera salido el sol. Los restos volaron por el aire y el caminante comenzó a desintegrarse, desmenuzarse, evaporarse como ceniza bajo un viento imposible. Lo último que vi fue su rostro. Si es que tenía uno. Esa boca hecha de manos retorciéndose mientras se consumía. Y desapareció. No quedó nada. Ni sombras. Ni niebla. Ni silencio. Solo la carretera ardiendo, iluminada por los restos de mi sacrificio. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté tirado entre las piedras del acotamiento, el cuerpo adolorido, la ropa quemada, pero vivo. Vivo. Cuando llegaron los equipos de emergencia, no pudieron explicar por qué el fuego no se extendió al monte, ni porque había marcas gigantescas en el asfalto,
como si algo enorme hubiera sido arrastrado por kilómetros antes de desaparecer. No pudieron explicarlo. Yo tampoco. Pero sé lo que vi. Sé lo que maté. Y sé lo que sobrevivió. Yo. El único que escapó del turno maldito. Porque esa cosa ya no volverá. La quemé. La destruí. La regresé al infierno del que salió. Aunque, a veces, cuando cierro los ojos, siento una mano fría sobre mi hombro. Una mano que no es humana. Una mano que no quiere matarme. Solo recordarme que algún día, el turno regresará. Y yo también. La ruta del olvido. Mi nombre es Luis Torres, y llevo más de 15 años como conductor de camión, recorriendo las rutas más solitarias del país. He visto cosas en la carretera que no puedo explicar, pero nunca quise hablar de ellas. No soy de los que se asustan fácilmente. Después de todo, manejar por horas interminables en medio de la oscuridad tiene su manera de endurecerte. Pero todo cambió aquella noche, cuando tomé una ruta secundaria que nunca más debería haber transitado. Era un jueves por la noche cuando me asignaron un envío urgente. La carga era simple: cajas de material para construcción que debía entregar en un pueblo pequeño, en el corazón de la montaña. El clima estaba extraño esa noche. No había ni una nube en el cielo, pero el aire estaba denso, como si la atmósfera misma se estuviera volviendo más espesa. Un aire frío me recorría la espalda cada vez que el camión tomaba una curva cerrada. Pasé por pueblos desiertos, por carreteras solitarias donde la niebla se alzaba del suelo como si estuviera viva. En esa parte del trayecto, la mayoría de las luces de las farolas se apagaban a medida que me adentraba más y más en las montañas. La carretera se volvía cada vez más angosta, y la visión se limitaba a unos pocos metros por delante del camión. Era el tipo de ruta que te hacía sentir aislado del mundo, como si no importara cuántos kilómetros habías recorrido, simplemente no llegabas a ninguna parte. Fue justo en ese momento cuando escuché el primer ruido extraño. Un golpe sordo, como si algo hubiera tocado el camión. Me volví hacia el espejo retrovisor, pero no vi nada. De todas formas, no era un tipo que se asustara por cualquier cosa. Seguí mi camino, aunque no podía sacarme de la cabeza esa extraña sensación de ser observado. Entonces vi la señal: desvío hacia el Valle de la Luna. Era una de esas rutas secundarias que nadie suele tomar. La señal estaba casi escondida entre la maleza, como si hubiera estado allí por años, esperando ser ignorada. No había razones para desviar mi camino, pero algo me impulsó a tomarla. Quizás fue el cansancio o la sensación extraña que empezaba a apoderarse de mí, pero decidí que esta vez haría algo diferente. Me giré hacia la ruta. La carretera se angostó aún más. El pavimento estaba en malas condiciones, con grietas y parches que casi te hacían pensar que el camino estaba abandonado. La niebla se espesó de repente, envolviendo el camión como si fuera parte de un sueño inquietante. Los árboles a los lados de la ruta parecían moverse, pero no eran el viento, no, era algo más, algo que no podía ver pero sí sentir. Algo que me acechaba. A medida que me adentraba en ese lugar, las luces del camión comenzaron a fallar. El faro izquierdo se apagó, y el derecho titilaba intermitentemente. Acelerar solo me hacía sentir más vulnerable. Intenté llamar a la base para notificarles sobre el problema, pero mi radio no funcionaba. Estaba completamente solo, atrapado en esa carretera olvidada por el tiempo. Lo vi primero como una sombra, apenas una figura difusa, parada en el borde de la carretera. La silueta era alta, demasiado alta para ser humana, pero eso no me preocupó al principio. En mis años en la carretera, había visto animales, gente perdida, hasta borrachos intentando cruzar, pero nada que se comparara a lo que vi esa noche. La figura comenzó a acercarse a mi camión, paso a paso, con una calma aterradora. Sentí como mi corazón comenzó a acelerarse. Y entonces, fue cuando me di cuenta. La figura no solo estaba caminando hacia mí, sino que flotaba a unos centímetros del suelo. Mi respiración se detuvo. Sentí que todo mi cuerpo se paralizaba, como si una mano invisible me aprisionara. Intenté acelerar, pero no podía. Era como si las ruedas del camión estuvieran clavadas en el asfalto, como si algo estuviera impidiendo que pudiera moverme. La figura comenzó a materializarse lentamente en la niebla. Primero, vi los ojos.
Eran de un blanco brillante, como dos faros que perforaban la oscuridad. Y luego, su rostro, envejecido, arrugado, con una sonrisa torcida que mostraba dientes podridos. Una risa suave y gutural comenzó a retumbar en mi cabeza, y su voz, más como un susurro sordo, llenó mi cabina. «Te estaba esperando, Luis». Fue todo lo que escuché antes de que mi cuerpo reaccionara en un impulso. Giré el volante violentamente hacia la derecha, y el camión derrapó, deslizándose sobre la tierra mojada que cubría el borde de la carretera. El sonido de las llantas deslizándose sobre el barro era ensordecedor, pero en medio de ese caos no pude apartar los ojos de la figura. Cuando el camión finalmente se detuvo, la figura ya no estaba. La niebla se disipó como por arte de magia, y la carretera volvió a ser silenciosa y oscura. Me encontraba en medio de la nada, con el corazón latiendo desbocado y el sudor empapando mi espalda. No sabía qué había sucedido. Todo parecía haber sido un mal sueño, pero mi instinto me decía que no lo había sido. Recuperé el control del camión e intenté arrancarlo, pero el motor no respondía. Estaba atrapado en algún lugar donde ni el tiempo parecía moverse. Cuando finalmente logré hacer el motor rugir, me di cuenta de algo. Había una vieja casa al final de la carretera, al fondo, apenas visible a través de la niebla. Algo me decía que no debía acercarme a esa casa. Algo me decía que debía huir, pero el extraño impulso que sentía me llevó hacia allí. ¿Quién me estaba esperando y por qué conocía mi nombre? El motor finalmente rugió, como si despertara de un sueño forzado. El sonido me tranquilizó por un segundo, pero esa sensación duró poco. La niebla seguía ahí, pero ahora parecía moverse, como si se apartara para darme paso hacia aquella casa deteriorada que aguardaba al fondo del camino. No quería ir. Cada fibra de mi cuerpo me exigía que diera media vuelta y huyera. Pero las luces del camión, que antes parpadeaban sin control, se fijaron en una sola dirección, hacia la vieja estructura. La casa era una construcción miserable, hecha de madera podrida y con un tejado a punto de derrumbarse. Una sola ventana en la planta baja dejaba escapar una luz tenue de color amarillento, como si una vela hubiera sido encendida hacía demasiado tiempo. Podía jurar que esa luz danzaba como si alguien o algo se moviera cerca de ella. Me estacioné a unos metros, apagué el motor y permanecí dentro de la cabina, observando. Mi respiración golpeaba el ambiente en silencio. Cada exhalación parecía demasiado fuerte para ese lugar. Solo debía quedarme en el camión. Esa era la decisión lógica. Esperar a que se hiciera de día o a que pasara alguien. Pero, ¿quién demonios pasaría por ahí? Di un suspiro hondo, como si ese simple gesto fuera suficiente para darme valor. Tomé mi linterna, abrí la puerta del camión y el crujido metálico resonó con una fuerza antinatural. El aire estaba frío, helado, y olía a tierra húmeda y a madera vieja. Cerré la puerta y avancé unos pasos. El suelo estaba cubierto por hojas negras, como si estuvieran quemadas. No había viento, pero ellas se movían como insectos agonizantes. Apenas toqué el primer escalón del porche, escuché el sonido, una voz. Era tan baja que casi se confundía con el susurro del viento que no existía. «¡Adelante!». Miré hacia atrás. No había nadie. La voz venía de adelante. De la casa. Mis manos comenzaron a temblar. Las oculté en los bolsillos para que esa debilidad no se hiciera más evidente, aunque solo yo pudiera verla. Toqué la puerta, y apenas mis nudillos rozaron la madera, se abrió sola, exhalando un gemido largo y quejumbroso. Dentro estaba oscuro. Muy oscuro. La luz de la vela estaba al fondo, en una mesa pequeña cubierta por un mantel sucio y rasgado. La linterna tembló en mi mano. Apunté en cada dirección antes de dar un paso más. El interior se sentía más grande de lo que la casa aparentaba por fuera, como si las paredes respiraran y se expandieran en cada inhalación. Lo primero que noté fue el olor, humedad, tierra y ¿hierbas? Cerré la puerta detrás de mí sin pensarlo, quizá instintivamente, para que aquello que pudiera estar afuera no entrara. Pero casi de inmediato pensé, ¿y si lo que debo temer está dentro? Me acerqué a la mesa. La vela estaba casi consumida y su llama se movía en patrones extraños. En la superficie había frascos de cristal con líquidos de colores oscuros. Uno tenía una cosa flotando dentro, parecía un dedo. Retrocedí un paso,
el corazón golpeándome el pecho como queriendo escapar antes que yo. Y entonces la escuché de nuevo. Una respiración. Detrás de mí. Giré tan rápido que la linterna casi se me cae de las manos. El haz de luz recorrió toda la habitación, hasta que la vi. Allí estaba. Al fondo, recargada contra la pared, una mujer. Su piel era grisácea, como si la sangre la hubiera abandonado hacía décadas. El cabello, negro y largo, cubría gran parte de su rostro. Vestía un vestido antiguo, desgarrado y cubierto de manchas oscuras. No se movía, pero estaba demasiado ahí, presente. Sentí que mis piernas podrían fallar en cualquier momento, pero me obligué a quedarme inmóvil. Sus labios se movieron apenas una fracción, y de su boca escapó un murmullo, tan claro como si estuviera dentro de mi cabeza. ¿Por qué regresaste? Tragué saliva. No pude responder. No debía responder. Ella levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se revelaron, y eran los mismos que había visto en la carretera. Blancos, vacíos, eternamente abiertos. Con una voz que parecía estar hecha de muchas voces a la vez, habló. No debiste volver al Valle de la Luna, Luis. Me congelé. ¿Cómo sabes mi nombre? Logré susurrar, aunque sentí como si mis palabras se quebraran en el aire. Ella sonrió. Una sonrisa asimétrica, imposible, demasiado amplia para un rostro humano. Yo lo di. El corazón me dio un vuelco. Yo te vi nacer. De pronto, la vela se apagó. Oscuridad. Total. La linterna comenzó a fallar. El haz se estrechó. Titiló. Se apagó. Y entonces, en medio de la negrura, su voz se levantó como un coro de lamentos antiguos. Mi hijo. Algo frío se posó sobre mi hombro. Yo. Grité. Grité como si el alma se me escapara con el sonido. El grito salió de mi garganta sin control, rasgándome la voz, pero en cuanto lo hice, me arrepentí. Era como si el sonido hubiera despertado algo antiguo dentro de aquella casa. Algo que esperaba, agazapado en la oscuridad. El frío sobre mi hombro se fue intensificando hasta sentirse como garras heladas hundiéndose en mi piel. Intenté correr, moverme, siquiera retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera enterrado en concreto. La voz volvió, ahora más cerca, más dentro. Tanto tiempo buscando, y por fin vuelves a mí. Un olor nauseabundo, como carne putrefacta y humo, me envolvió. Sentí que algo se acercaba a mi oído, su respiración gélida acariciando mi cuello. No soy tu hijo. Logré soltar entre dientes. Entonces, el contacto desapareció. La linterna parpadeó una vez más y se prendió. Y lo que vi casi me detuvo el corazón. Ella estaba a centímetros de mi rostro. Su piel colgaba como si se desgarrara en tiras, la boca extendida de forma grotesca, dejando ver una hilera de dientes irregulares y negros como carbón. Sus pupilas no existían, sus ojos eran pozos sin fondo, pozos que parecían absorber la luz. Y su mano aún estaba levantada, suspendida en el aire donde había tocado mi hombro. Instintivamente, me lancé hacia atrás, tropezando con una mesa y cayendo pesadamente al piso. La linterna voló de mi mano, rodando hacia una esquina y dejando el haz de luz apuntando hacia arriba, creando sombras inquietantes en el techo. Intenté ponerme de pie. La bruja avanzó sin mover los pies. Se deslizaba, como la niebla. Mis piernas finalmente respondieron. Corrí hacia la puerta de entrada y tiré de la manija con todas mis fuerzas. Pero la madera parecía fusionada con el marco. Tiré, golpeé, grité. Nada. La escuché reír. Una risa ronca, desgarrada, que parecía provenir de varios cuerpos a la vez. ¿Qué quieres de mí? Mi voz se quebró, llena de terror. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, como si observara un objeto curioso. Lo que siempre fue mío. Extendió un brazo, señalando hacia mí. Sus dedos se alargaron, transformándose en garras que arañaron el aire dejando estelas negras, como humo sólido. Mi pecho ardió. Justo ahí, sobre el corazón. Miré hacia abajo, y vi como la piel de mi pecho brillaba con una marca que no estaba antes. Un símbolo antiguo, retorcido y oscuro, como un sello que despertaba. No.
No. Me golpeé el pecho intentando borrarlo, pero el ardor solo se intensificó. Mi sangre en tu sangre. Mi maldición en tu alma. Las paredes temblaron. La casa entera se sacudió. Frascos cayeron y se hicieron pedazos. Algo comenzó a golpear desde debajo del suelo, como si manos invisibles quisieran salir. Yo ya no pensaba. Solo corría. Me arrojé contra una ventana, rompiendo el vidrio con el hombro. Sentí los cristales desgarrarme la piel, pero no me detuve. Caí afuera y me levanté de inmediato, jadeando, sangrando, temblando. El aire frío me golpeó como una bofetada. Busqué el camión. Y lo vi. Las luces altas estaban encendidas, pero yo no las había dejado así. El motor estaba apagado. Pero dentro de la cabina, sentada en el asiento del copiloto, estaba ella. La bruja levantó la mano lentamente y la movió en un gesto burlón. Una invitación. Ven. La carretera detrás del camión seguía envuelta en una oscuridad espesa. La casa detrás de mí se retorcía como si estuviera viva. Estaba atrapado entre dos horrores. Mis piernas me llevaron hacia el camión, aunque no era lo que quería. Cada paso era como caminar contra una fuerza invisible, como si algo me empujara a acercarme a ella. Cuando llegué a la puerta, ella ya no estaba. Abrí con torpeza, me metí, cerré y bloqueé los seguros. Tomé el volante. Encendí el motor con manos temblorosas. Y sentí que el asiento del copiloto se hundía lentamente, como si alguien invisible se sentara allí. No mires, me decía una parte de mí. Pero otra parte, guiada por el terror puro, me obligó. Giré el rostro. Ella estaba ahí otra vez. Pero diferente. Con apariencia humana. Hermosa. Joven. Ojos verdes y profundos. Cabello brillante y negro como ala de cuervo. Su piel perfecta, sin marcas ni pudrición. Pero la sonrisa, esa sonrisa torcida, seguía siendo de ella. Maldito seas, susurré. Ella estiró su mano hacia mí, acariciando mi mandíbula con dedos suaves. Mi maldición es tu legado, dijo con un tono tranquilizador, casi maternal. No huyas más. Yo aceleré. El camión avanzó violentamente, y ella desapareció como si fuera humo. Pero su voz se quedó. No podrás escapar del Valle de la Luna. Nos volveremos a ver muy pronto, hijo mío. Me alejé a toda velocidad, sin mirar atrás más de lo necesario para mantenerme vivo. Pero, conforme avanzaba, me di cuenta de algo imposible. Llevaba más de 30 minutos conduciendo, pero la señal de la carretera seguía ahí. Desvío hacia el Valle de la Luna. Estaba atrapado. El camino era un círculo sin fin. La bruja me tenía en su territorio. Y mi alma ya no me pertenecía. Conducía sin detenerme. No sabía cuántas veces había pasado ya por el mismo maldito desvío. La radio no funcionaba. El GPS marcaba rutas absurdas que se trazaban y borraban ante mis ojos. Todo lo tecnológico había dejado de obedecerme. Miré el retrovisor una vez más. Y ella estaba sentada en la parte trasera de la cabina. Mirando. Sonriendo. No quise reaccionar. No quise mostrarle miedo. Solo apreté el volante y seguí. Pero su reflejo se movió, como si se arrastrara más cerca. Intenté concentrarme en el camino, no en la respiración que escuchaba detrás de mi cuello. Entonces la carretera cambió, sin advertencia. El asfalto desapareció y las llantas comenzaron a rechinar sobre tierra y grava. Frené en seco. Estaba en un camino viejo, de esos que solo existen en pueblos abandonados. Pero yo no recordaba haber doblado ni un centímetro. Apagué el motor, dispuesto a bajarme y caminar si era necesario. Tenía que encontrar una salida de esa trampa infernal. Cuando abrí la puerta, la bruja ya no estaba. Me aferré a eso como un milagro, aunque fuera una ilusión. Salí del camión. El aire ahí era diferente. Más pesado. Más frío. Y el olor a hierbas quemadas se hacía cada vez más intenso. Levanté la vista y vi el cementerio. Cruces torcidas, lápidas quebradas,
tierra removida como si recientemente hubieran desenterrado cadáveres. Todo rodeado por una cerca de metal oxidado y enredado con enredaderas espinosas. El viento silbó entre las cruces, pero no era un viento normal. Traía voces. Lamentos. Me acerqué, incapaz de detenerme. La misma fuerza que me empujó a la casa, ahora me llamaba a ese cementerio. Una lápida destacó entre todas. Era más grande, más antigua, y estaba cubierta por símbolos idénticos al que ahora llevaba grabado en el pecho. Me agaché para leerla. En la piedra manchada se podía descifrar un nombre. Elena de Luna Castillo. 1793-1821. Bruja. La sangre me heló por completo. Ella tenía nombre. Un nombre que me sabía, demasiado familiar. Sentí un mareo súbito. Tuve que apoyarme en la lápida. Y entonces, ocurrió. La tierra se movió bajo mis pies. Retrocedí de golpe, y justo en ese instante, la tierra se abrió como si algo empujara desde abajo. Una mano salió primero. Cadavérica. Huesuda. Con uñas negras y largas. Luego un brazo. Un hombro. Una figura completa emergió de la tierra, cubierta de barro y raíces, goteando oscuridad. Sus ojos se abrieron. Eran exactamente como los míos. No puede ser, murmuré con la voz temblando. El cadáver me habló con lengua podrida. Devuélveme lo que es mío. El mundo giró alrededor de mí. Todo se volvió borroso. Mi respiración falló. Mi corazón casi estalló dentro del pecho. ¡Aléjate!, grité dando pasos atrás. Pero no pude escapar. Otra mano salió del suelo. Y otra más. Cuerpos sin vida comenzaban a arrastrarse fuera de las tumbas. Algunos sin ojos. Otros con la mandíbula desencajada. Todos acercándose. Me di la vuelta para huir. Y ella apareció, Elena, justo frente a mí. Hermosa otra vez. Perfecta. Intocable. Colocó una mano en mi pecho, justo sobre la marca ardiente. Tú llevas mi sangre, dijo con una voz que no admitía discusión. Lo que fue mío, volverá conmigo. Mi espalda chocó con una cruz de hierro y me quedé sin escapatoria mientras los muertos nos rodeaban como lobos que esperaban una orden. ¿Qué quieres que haga?, pregunté casi sin voz. Ella me sostuvo el mentón, obligándome a mirarla a los ojos. Sus pupilas se abrieron como abismos. Quiero que aceptes quién eres. Y con esa frase, la realidad se rompió. Todo se volvió negro. No perdí el sentido. Yo seguía ahí. Pero no en el cementerio. Me encontraba dentro de una visión. Hace más de 200 años. Yo era un bebé, llorando en los brazos de una mujer. Una mujer que no era mi madre adoptiva. Era Elena. Su rostro estaba lleno de amor, pero también de desesperación. Alrededor de ella, antorchas. Gente gritando. Padres protectores o monstruos vengativos. Ejecutores. La acusaban de brujería. La arrastraban. Ella suplicaba. Pero no por su vida. Por la mía. Él es inocente. Mi hijo no cargará con mi destino. Su sangre será libre. La separaron de mis brazos. Su grito fue el mismo que escuché dentro del camión. El fuego la consumió mientras su mirada no se apartaba de mí. Juró una maldición. Volveré por él. Volveré por lo que es mío. Volví al cementerio de golpe, cayendo de rodillas, llorando, temblando. No era una visión cualquiera. Era un recuerdo. Mi origen. Yo no era un hombre común. Era el legado de una bruja asesinada. Un heredero maldito. Tú naciste de mi dolor, susurró Elena. Y morirás para devolverme mi poder. La tierra comenzó a tragarse mis pies. Los cadáveres se acercaron. Ella levantó las manos, como quien guía un ritual. La última palabra que escuché antes de que la oscuridad volviera fue: es hora de pagar. La tierra me tragaba lentamente, como un barro vivo que no tenía prisa, disfrutando mi desesperación. Sentía mis piernas hundiéndose, aplastadas por la oscuridad húmeda de las tumbas.
Intenté agarrarme de la cruz oxidada a mi espalda, pero las manos cadavéricas me sujetaban con fuerza desde abajo. «Te equivocas», grité con mi último aliento de resistencia, «yo no te pertenezco». La bruja, Helena, inclinó la cabeza, como si mis palabras fueran un insulto adorable. «Tú no entiendes, nunca fuiste dueño de ti», susurró. Y entonces ocurrió algo inesperado. La marca en mi pecho, el sello oscuro que ardía como hierro al rojo vivo, comenzó a brillar. Una luz roja, intensa, como un fuego interior que despertaba después de siglos dormido. Los muertos se detuvieron. Ella retrocedió, sorprendida. La luz se expandió por mi cuerpo. Primero mis brazos, luego mi cuello, hasta envolver todo mi ser en un resplandor carmesí. Noté como la tierra me expulsaba, como si ya no pudiera contenerme. Algo antiguo despertaba en mí, y no era ella. Mis huesos crujieron. Mi voz ya no era mi voz. Era algo más profundo, más peligroso. Me puse de pie sin esfuerzo, y los cadáveres cayeron a mis pies como marionetas rotas. Cuando levanté la mirada, vi el reflejo de mis ojos en un vidrio roto cercano. Brillaban como dos brasas encendidas. «No», susurró ella dando un paso atrás, «no puede ser». Extendí una mano hacia Helena. No sabía qué haría, pero mi cuerpo actuó solo. El suelo tembló. El viento se arremolinó. Las lápidas estallaron como si fueran de papel. Una fuerza invisible levantó a la bruja del piso, arqueando su cuerpo en el aire mientras gritaba con una mezcla de furia y horror. «Yo te creé. Ese poder es mío». Y ahí la verdad me golpeó como un trueno. No era un hijo destinado a ser sacrificado. Era la herencia de su venganza. Su poder reencarnado para continuar su legado o destruirlo. Me acerqué lentamente mientras ella flotaba, retorciéndose contra mi voluntad. «Tú me diste la vida», le dije con una voz que retumbó en todo el valle, «pero no puedes controlar en lo que me convertí». Sus ojos se abrieron desmesuradamente, ya no con soberbia sino con miedo puro. Yo era más fuerte que ella. Con un último gesto, cerré la mano en el aire, como quien aprieta una garganta invisible. Helena gritó, y su cuerpo comenzó a desmoronarse en polvo negro, desintegrándose en remolinos impulsados por mi poder. La oscuridad de siglos se disipó, y un silencio profundo invadió el cementerio. Cuando la bruja finalmente desapareció por completo, la marca en mi pecho dejó de arder. El rojo se apagó, dejándome solo, exhausto, respirando como si hubiera corrido durante años. Los muertos regresaron a sus tumbas, la tierra los cubrió en paz. Y cuando levanté la vista, la carretera estaba ahí. Normal, real, sin niebla, sin trucos. El Valle de la Luna había sido liberado. Volví al camión caminando, con la sangre seca en los brazos y el cuerpo destrozado, pero con el alma, por primera vez, mía. Encendí el motor. Funcionó al primer intento. Mientras me alejaba, observé por el retrovisor, esperando verla. Nada. Solo carretera. Solo libertad. Hasta que escuché su voz, ya no como amenaza, sino como eco distante. «Mi hijo. El poder siempre tiene un precio». El espejo se empañó. La radio volvió a la vida. Y una risa suave se coló entre las interferencias. Sonreí con amargura. No era miedo. Era aceptación. Porque ahora sabía que mi viaje no había terminado. Yo era el nuevo guardián de la maldición. Y la oscuridad vendría conmigo. La carretera que respira. No sé cuánto tiempo me queda. El notebook donde estoy escribiendo parpadea como si algo absorbiera la energía del entorno. Cada vez que alzo la vista hacia la ventana del motel, siento que el cielo me observa. No puedo volver a la carretera. No puedo volver a ese lugar. Pero debo dejar esto escrito. Sucedió hace 6 noches, aunque las horas han empezado a perder significado. Yo regresaba de un turno nocturno en la estación meteorológica de Sierra Verde, un sitio tan aislado que incluso las antenas de radio parecen olvidarse de transmitir. Había tomado la ruta 27 como todas las veces anteriores, una carretera estrecha, serpenteante, que se abre paso entre montañas y bosques tan densos que apenas dejan filtrar la luz de la luna. Conducía sin prisa, pensando en dormir,
cuando el primer síntoma apareció. La radio comenzó a emitir un zumbido agudo, como un pitido que se clavaba en los oídos. Giré la perilla, intenté apagarla, nada. El sonido persistía, constante, casi vibrando dentro de mi cabeza. Entonces, todas las luces del tablero comenzaron a titilar. «Vamos, no ahora», murmuré, golpeando el volante. Pero el coche no estaba averiado. Lo sé porque vi cómo el entorno cambiaba al mismo tiempo que la interferencia crecía. El bosque dejó de moverse. Literalmente dejó de moverse. Ni una hoja se agitaba, ni una rama crujía bajo el viento. La oscuridad parecía suspendida, inmóvil, como si alguien hubiera congelado el mundo exterior y yo fuera el único cuerpo aún en movimiento. Reducí la velocidad, inquieto, y allí fue cuando la vi. Una línea de luz blanca, flotando paralela a la carretera, a unos 10 metros del suelo. No era un vehículo. No tenía faros, ni cuerpo, ni forma definida. Era como una herida brillante en el aire. La línea se movía a mi ritmo, deslizándose silenciosamente. Un latido seco golpeó mis sienes. Y entonces la luz cambió. De una franja delgada, se abrió como un ojo. Un ojo gigantesco, luminoso, sin pupila, sin iris. Un solo parpadeo que iluminó la carretera con un resplandor blanco tan intenso que tuve que cubrirme la cara con el antebrazo. El coche se sacudió. Sentí como los neumáticos perdían contacto con el asfalto por un instante y luego caían de nuevo, chirriando. Frené en seco. El zumbido de la radio desapareció. El bosque volvió a moverse. La luz ya no estaba. Respiré hondo, tratando de calmarme. Tal vez estaba demasiado cansado. Tal vez había sido un reflejo, un fenómeno óptico. Eso quise creer cuando apagué el motor y salí a comprobar si todo estaba bien. El aire olía a metal caliente. Esa fue la segunda señal. Cuando volví a subir al coche, noté que mis manos temblaban. Las sostuve firmes en el volante y me obligué a seguir conduciendo. Los primeros minutos transcurrieron con relativa calma, pero entonces el maldito zumbido regresó, esta vez desde el fondo del vehículo, como si resonara en la estructura misma del chasis. El bosque volvió a caer en un silencio sepulcral. Algo se movía en la carretera. Al principio parecía una figura humana, pequeña, encorvada. Llevaba la piel pálida como papel mojado y los brazos colgaban extrañamente largos. El rostro estaba agachado, oculto, pero cuando aceleré para evitarlo, levantó la cara. El grito que soltó no era humano. No era animal. Era como si el aire hubiese aprendido a gritar. Lo esquivé por centímetros, pero al mirar por el retrovisor, la carretera estaba vacía. La figura ya no estaba allí. Sentí un hundimiento en el estómago. No estaba alucinando. Algo estaba siguiéndome. Apreté el pedal del acelerador. Quería llegar a casa, cerrar la puerta y olvidar todo aquello. Pero entonces ocurrió algo que me hizo comprender que no se trataba de una simple aparición. El cielo se iluminó. No con un relámpago. No con una estrella fugaz. Era una luz sólida, azulada, expandiéndose como una esfera perfecta que oscilaba sobre la carretera. Cuando la esfera estalló, sin ruido alguno, 3 haces de luz descendieron como columnas, cortando el camino 1 kilómetro más adelante. Mi coche se apagó por completo. Faros, motor, radio, batería, todo murió al instante. El silencio que siguió era tan absoluto que podía escuchar los latidos de mi propio corazón resonando como pasos en un túnel. Y entonces, la carretera vibró. No tengo otra manera de describirlo. El asfalto vibró como si respirara, como si estuviera vivo. Sentí una fuerza que me empujaba hacia adelante, como un magnetismo que tiraba de mí, arrancándome casi del asiento. Abrí la puerta y me lancé afuera, cayendo sobre la grava. El suelo también vibraba, como un animal inquieto. Levanté la cabeza y vi las siluetas. 3 figuras altas, delgadas, completamente negras, emergían de los haces de luz. No tenían rostro, solo una superficie lisa donde deberían estar los ojos. Caminaban sin doblar las articulaciones, como marionetas suspendidas de hilos invisibles. Quise correr. Lo intenté, pero una presión me comprimió el pecho, obligándome a quedarme quieto. No era miedo. No al principio.
Era literal. Una fuerza me aplastaba contra la carretera, como si la gravedad hubiese duplicado su intensidad. Las figuras se acercaron. Una de ellas extendió un brazo largo, sin dedos visibles. Una especie de membrana translúcida se desplegó, envolviéndome la cabeza. El mundo se volvió blanco. Desperté en el coche. Lo sé porque estaba sentado en el asiento del conductor, con las manos en el volante y la radio emitiendo estática. Mis primeras palabras fueron una súplica desesperada. No, no, no. El coche estaba encendido. El reloj del tablero marcaba las 3:14 de la madrugada. Pero yo recordaba haber salido de la estación a las 12:30. ¿Dónde estuve esas casi 3 horas? Intenté recordar lo ocurrido dentro de la luz, pero cada vez que me esforzaba, una punzada eléctrica atravesaba mi cráneo, obligándome a rendirme. Me palpé la nuca y descubrí algo que no estaba allí antes, una pequeña protuberancia, como un fragmento metálico incrustado bajo la piel. Nauseado, arranqué el coche y conduje hasta el primer motel que encontré. Allí es donde me encuentro ahora, y donde las cosas empeoran. Desde aquella noche, he empezado a escuchar cosas cuando intento dormir. Un zumbido idéntico al de la radio, pero más fuerte cuando cierro los ojos. Como si proviniera de dentro de mi cabeza. Ayer descubrí algo más. Mi piel, alrededor de la protuberancia, ha empezado a marcarse con pequeñas líneas que parecen cicatrices, pero se mueven. Se mueven bajo la piel como gusanos luminosos, trazando patrones que reconozco sin saber por qué. Y lo peor, anoche desperté porque alguien tocaba la ventana del motel. No era un golpe. Era un roce deliberado, suave, como si una mano muy larga pasara lentamente sobre el vidrio. No pude moverme. No pude respirar. Sabía exactamente quién estaba afuera. Esta mañana, al revisar las cámaras de seguridad del motel, le pagué al recepcionista para que me dejara verlas, noté algo escalofriante. A las 3:11, la misma hora en que mi reloj del coche marcaba aquella noche, una distorsión pasó frente a la cámara número 4. No se ve una forma definida, solo un parpadeo, un estiramiento extraño de la imagen. Pero el marco de la ventana de mi habitación aparece ligeramente hundido en la grabación, como si algo hubiera presionado desde afuera. Ahora sé que no fui testigo de un fenómeno. Fui seleccionado. Desde la ventana veo que el cielo está iluminándose de nuevo, igual que aquella noche. Una luz azulada que tiembla, pulsa. Oigo el zumbido. Oigo cómo vibra el suelo. La carretera me llama. No puedo seguir huyendo. No después de lo que acabo de descubrir. La protuberancia en mi nuca. Ya no es solo eso. Hoy, al presionarla, escuché algo. Un susurro. No era una voz humana. Estoy empezando a entender lo que me dicen. Me han estado guiando hacia la carretera. Hacia ellos. Hacia algo que necesita que vuelva. La luz afuera se intensifica. La vibración ya no viene del suelo. Viene de mí. Si alguien encuentra este relato, no conducen por la ruta 27 de noche. No frenen si ven una luz. No se detengan por nada en el mundo. Y sobre todo, si sienten que la carretera respira, no miren atrás. Porque no es la carretera. Son ellos. Y siempre vuelven por lo que dejaron incompleto. No recuerdo haber abierto la puerta del motel. Solo recuerdo estar escribiendo, sentir el zumbido recorriéndome la columna, y después, de alguna manera, ya estaba afuera, descalzo sobre la gravilla fría, mirando la carretera que se extendía frente a mí como una cinta oscura y viva. Lo más aterrador es que no sentí miedo al principio. Sentí alivio. Como si mi cuerpo hubiera esperado este momento durante toda la noche. La luz azulada continuaba vibrando en el cielo, dispersándose entre nubes bajas. Se expandía y contraía, respiraba, imitaba el mismo ritmo irregular que salía de mi pecho. Era como si la luz y yo estuviéramos sincronizados, enlazados por un hilo invisible. Eso fue lo que me hizo reaccionar. Me llevé la mano a la nuca. La protuberancia bajo la piel estaba caliente, palpitaba. Cada vez que latía, la luz en el cielo latía también. No, pensé. No soy una antena. No soy un faro. Retrocedí unos pasos, intentando recuperar el control.
Pero el aire se volvió espeso, casi líquido, y una fuerza se extendió desde dentro de mi cráneo hacia todo mi cuerpo, tensando cada músculo. Mis piernas se movieron solas hacia el borde de la carretera. Intenté gritar. No salió sonido alguno. La luz se abrió como una flor. No hay otra manera de describirlo. El cielo se partió con un resplandor blanco azulado que reveló una forma circular gigantesca, silenciosa, suspendida sobre las montañas. No tenía bordes definidos. Era como una membrana translúcida, pulsante, sostenida por nada. Las sombras se proyectaron a mis pies. 3 figuras descendieron sin tocar el aire, como si lo atravesaran. Eran más altas que las que vi la primera noche. Sus siluetas parecían reconocerme o recordarme. Una de ellas se inclinó hacia mí, y el mismo susurro que oí en mi cabeza se materializó alrededor, como si lo emitieran desde todas partes al mismo tiempo. No entendía las palabras, pero entendía la intención. Ven. Mis pies dieron un paso adelante. La carretera comenzó a vibrar, igual que aquella vez, pero esta vez era distinto. El asfalto se contraía, se expandía, pulsaba. Las grietas se abrían y cerraban como si respirara. El sonido, ese zumbido de radio fracturada, emergía del pavimento, no del cielo. Entonces lo vi. Por entre las grietas del asfalto, una luz idéntica a la del cielo se filtraba desde abajo. Como si la carretera fuera solo una capa delgada que cubría algo inmenso, algo escondido desde hacía décadas, tal vez siglos. La figura más cercana a mí levantó su cabeza lisa. Un destello blanco salió de su rostro. Mi cuerpo se inclinó hacia adelante sin resistencia. Iba a entregarme. Pero en ese instante, algo inesperado sucedió. Una bocina sonó a mis espaldas. Un camión. Un camión viejo, oxidado, rugiendo como un animal herido al frenar en seco. «Oye, apártate de ahí», gritó el conductor, asomándose por la ventana. La luz del cielo parpadeó. Las figuras se contrajeron, como si hubieran sido interrumpidas. El zumbido cesó, durante un segundo. Ese segundo fue suficiente. Me lancé hacia atrás, tropezando, cayendo de rodillas sobre la gravilla. El conductor corrió hacia mí y me levantó del suelo. ¿Qué demonios hace aquí a estas horas? ¿No ve la tormenta eléctrica? Casi lo atropello. No supe qué decir. La luz en el cielo estaba desvaneciéndose, plegándose hacia adentro como un ojo gigante cerrándose. Las figuras se borraron, disolviéndose en el aire. Solo quedó la carretera, quieta, silenciosa, completamente normal. «Suba», ordenó el hombre. «Lo llevo de vuelta al pueblo». Asentí, sin poder articular palabra. Solo cuando subí al camión me di cuenta de algo. Mi protuberancia había dejado de latir. Pero la piel alrededor estaba más caliente que nunca. El conductor se llamaba Ernesto. Tenía unos 60 años y manejaba un camión de transporte de madera. Llevaba toda su vida conduciendo por la Ruta 27. Mientras avanzábamos, él hablaba, sin dejar de fumar un cigarrillo que nunca parecía acabarse. «Usted no es el primero que encuentro deambulando por la carretera a estas horas. Mucha gente dice que ve cosas. Luces, sombras, voces. Yo no me meto en esas cosas, pero, bueno, esta carretera tiene fama». Lo miré, sorprendido. ¿Fama? Sí, hombre. Desde los años 80. Carros que se apagan solos. Animales que aparecen, partidos. Gente que desaparece y vuelve sin recordar nada. Tragué saliva. Mi nuca ardía. ¿Y nadie investiga? Ernesto soltó una risa amarga. ¿Quién? ¿La policía? ¿El gobierno? Bah. Esta zona siempre fue un agujero olvidado. Hace años vinieron unos tipos raros, trajeados, de esos que hablan rápido y dicen poco. Se quedaron una semana y luego se esfumaron. Pero desde entonces, lo que pasa aquí no es normal. El camión avanzaba lento por la carretera, iluminando el asfalto húmedo. Yo miraba la oscuridad de los árboles, esperando ver algo moverse. ¿Y usted?, pregunté. ¿Nunca vio nada? Ernesto guardó silencio un momento, como si dudara en responderme. Luego dijo: «Una vez. Hubo una noche en la que pensé que la carretera estaba tratando de tragarme.
Mi piel se erizó. ¿Cómo que tragarlo? Como si respirara, murmuró él. Me quedé helado. Ernesto me miró de reojo, notando mi reacción. ¿Por qué pone esa cara? Traté de responder. Pero entonces, algo en la radio del camión comenzó a chillar. Exactamente el mismo zumbido. Agudo, penetrante, como agujas entrando por los oídos. ¡Carajo!, exclamó Ernesto, golpeando el aparato. Otra vez esta interferencia. Me llevé las manos a la nuca. La protuberancia volvía a latir. La carretera comenzó a vibrar. Ernesto frenó. Los faros iluminaron algo adelante. Una figura, pálida, inmóvil, con brazos largos, demasiado largos, y un rostro sin ojos ni boca. Ernesto murmuró: «Dios mío, no otra vez». Y entonces la figura alzó el rostro, directamente hacia mí. La luz azul regresó. El cielo se abrió. Esta vez no creo que pueda escapar. Ernesto no movió el camión. No respiró. Yo tampoco. La figura seguía allí, iluminada por los faros, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento, exactamente ese vehículo, exactamente a mí. Su piel parecía hecha de cera húmeda, se estiraba, temblaba. Por momentos, podía ver cómo pequeñas ondas recorrían su superficie, como si algo se desplazara por debajo. «No», susurré, sintiendo como la protuberancia en mi nuca ardía como metal al rojo vivo. «No otra vez». La radio del camión emitió un chispazo, y todas las luces interiores parpadearon. Ernesto apretó con fuerza el volante, sus nudillos pálidos como el hueso expuesto. «Escuche», me dijo en un murmullo tembloroso. Cuando la vi por primera vez, hace 15 años, casi muero. No haga nada brusco. No salga del camión. No la mire directamente. Pero ya era tarde. La figura me estaba mirando. O lo que fuera su forma de mirar. Su rostro liso se inclinó apenas, y algo detrás de ella cambió en la carretera. El asfalto se abombó, se levantó como si algo desde abajo lo empujara a través de una piel demasiado frágil. Se escuchó un sonido húmedo, desagradable, como un globo gigante hinchándose. Ernesto trató de poner el camión en reversa. La palanca no se movió. El motor rugió, bufó y murió. De nuevo. Ese silencio. Ese maldito silencio. Solo interrumpido por el zumbido. Esta vez, el zumbido no venía de la radio, ni de los árboles, ni del cielo. Venía de la figura, de su interior. Un tono grave, profundo, que hacía vibrar el parabrisas y me hacía rechinar los dientes. «No mire», repitió Ernesto. «No mire». Pero yo no podía apartar los ojos. Era como si me estuvieran agarrando el cráneo desde dentro, girando mi cabeza hacia ella. La figura dio un paso. Pero el suelo no crujió. Fue la luz la que crujió. Porque cada paso distorsionaba la realidad alrededor, como si doblara el aire, como si la gravedad se agitara en oleadas invisibles. Cada avance empujaba el mundo hacia atrás. «Retroceda», susurró Ernesto, aunque no había ningún lugar a donde retroceder. La figura se acercó a la puerta del conductor, pero no miró a Ernesto. Me buscaba a mí. De pronto, algo más emergió entre las grietas del asfalto detrás de ella. Luz. No la luz del cielo. Una luz que venía de debajo, como si algo gigantesco estuviera respirando bajo la carretera, tratando de salir. Una línea se abrió. Una grieta que brillaba azul. Y luego una segunda. El asfalto empezó a moverse como si fuera músculo vivo, y comprendí con horror que Ernesto tenía razón. La carretera quería tragarnos. La figura levantó un brazo hacia mí. Sus dedos se separaron como pétalos, revelando un espacio en su centro, un vacío oscuro. Y entonces escuché la voz. No un susurro, no un pensamiento. Una voz clara, resonante, dentro de mis huesos. «Regresa», grité sin querer. Me agarré la cabeza. La protuberancia vibró tan fuerte que casi vomité. Ernesto soltó una exclamación y me sacudió el hombro. «¡Ey! No deje que lo toquen. No deje que entren». «¿Entren qué?», logré balbucear.
Él me miró con los ojos muy abiertos. Un brillo de terror y resignación. Usted ya lo sabe. No sabía si lo decía por convicción o porque veía mi nuca brillar débilmente. La figura dio otro paso. Los faros del camión estallaron. Oscuridad absoluta. Solo quedaba la luz azul filtrándose desde el suelo. Y el zumbido. Ese zumbido que se volvió tan intenso, tan penetrante, que ya no lo oía, lo sentía. En los dientes, en las vértebras, en el saco de los pulmones. Ernesto apretó los ojos, cubriéndose los oídos. «Nos quieren sacar», gritó. «¿De dónde?» Jadeé. «De aquí. De nosotros mismos. Porque ya lo hicieron antes». La carretera se abrió. Literalmente. Como un párpado gigantesco. Un corte largo, reluciente, del cual emanaba una luz tan intensa que la silueta de la figura frente a nosotros quedó recortada en negro perfecto. Una segunda figura salió de la grieta. Y una tercera. Y una cuarta. Todas eran idénticas. Todas caminaban hacia el camión. Mi cuerpo no me obedecía. Mi pecho se comprimía. La protuberancia latía al ritmo del zumbido. Pero entonces Ernesto hizo algo inesperado. Sacó un objeto del bolsillo. Un pequeño cilindro metálico, desgastado. Lo encendió con un clic y una chispa roja parpadeó. «¿Qué es eso?», pregunté, aterrado. «Lo único que me dejaron la última vez», dijo él. «Una bengala magnetizada». La lanzó por la ventana, directo hacia la figura más cercana. La luz roja no debería haber hecho nada. No debería haber tenido poder alguno. Pero las figuras retrocedieron. La carretera dejó de abrirse. El zumbido se quebró, como cristal partiéndose. «¡Ahora!», gritó Ernesto, dándole un golpe al tablero. «Vamos, maldito, arranca». El camión rugió. La batería cobró vida como si alguien la hubiera resucitado. Los faros se encendieron de golpe. Y el camión avanzó. Pasamos entre dos figuras que intentaron interceptarnos, distorsionando el aire a nuestro alrededor. El camión vibró, la dirección se volvió pesada, como si algo invisible tratara de levantarlo del suelo, pero seguimos adelante. A nuestras espaldas, la grieta de la carretera se cerró como una boca frustrada. La luz se apagó. El cielo quedó negro. La radio murió. Solo el motor seguía vivo. Ernesto conducía sin decir una palabra, respirando agitado. Yo temblaba. La protuberancia en mi nuca ya no ardía, pero seguía latiendo. Y entonces, justo cuando creí que estábamos a salvo, Ernesto murmuró: «Si volvieron por usted, no nos van a dejar ir muy lejos». Nos miramos. Nadie sonreía. Nadie respiraba bien. Y desde la oscuridad del retrovisor, algo se movió. Algo seguía detrás del camión. Velando. Siguiéndonos. Esperando.